Com uma população de mais de 11 milhões de habitantes, Cuba vive sob o regime comunista e, por décadas, com interdições de várias ordens, inclusive a de sair e entrar no país. Premiado internacionalmente, o escritor cubano Leonardo Padura, considerado um dos melhores do seu país, foi agraciado pelo governo espanhol com a dupla nacionalidade, mas escolheu continuar vivendo em Cuba. Sua obra inclui a tetralogia Estações Havana, que traz como personagem central o investigador Mário Conde, que conquistou fama e fãs pelo mundo. Padura utiliza-se da ficção policial como pano de fundo para explorar a realidade cubana. Você escreve que o personagem dessa tetralogia, que é o Mário Conde, surgiu no mesmo momento, no mesmo ano, um pouco antes da queda do Muro de Berlim. E você diz neste texto que esse é um evento que mudaria o mundo, mas também a sua visão sobre o mundo. Você vivendo em Cuba, testemunhando aí a queda do Muro de Berlim, como todos nós, mas a partir de um ponto de vista, né, de Cuba, como mudou a sua visão de mundo? Yo escribí este texto un poco antes de que decidiéramos utilizarlo para anteceder una edición que hizo mi editorial española por los 25 años de la existencia de este personaje de Mario Conde, que yo empecé a crear en el año 1989. Ese fue un momento muy, muy especial de mi vida, lo digo aquí en este texto, porque yo había estado durante 6 años trabajando en un periódico cubano que se llama Juventud Rebelde, haciendo un periodismo de investigación que me llevaba mucho tiempo y había estado completamente alejado de la literatura. Yo tenía escrita una primera novela, quería escribir otra, pero el periódico no me daba tiempo y decidí dejar el periódico. En octubre de 1989 yo fui por primera vez a México y yo sabía muy poco realmente de la vida de Trotsky, tenía una gran curiosidad. Le pedí a un amigo que me llevara a la casa de Trotsky en Coyoacán, donde había sido asesinado por Ramón Mercader. Esto ocurrió alrededor del 10, 12 de octubre. Recuerdo que había sido un poquito después de mi cumpleaños es el 9, igual que el de Mario Conde. Mario Conde también nació el 9 de octubre, no sé por qué se le ocurrió nacer el mismo día que yo. Y fui a la casa de Trotsky y vi lo que había sido, el escenario de lo que había sido uno de los actos más terribles del estalinismo, el asesinato de Trotsky a sangre fría, con un picoletazo en la cabeza, en fin. En ese momento en que yo estaba en la casa de Trotsky, creo que no había 10 personas en el mundo que pudieran asegurar que 20 días después iba a desaparecer el muro de Berlín e iba a comenzar otra etapa de la historia del siglo XX, iba a terminar el siglo XX. De hecho, yo creo que el siglo XX termina entre 1989 y 1991, cuando desaparece la Unión Soviética. Eso demuestra lo impredecible de esta historia. Y esto tuvo que ver mucho con la vida social y económica cubana, y tuvo que ver mucho con mi vida personal. Cuba, a partir del año 90, empieza a vivir una crisis económica que se aguda en el 91, se profundiza en el 92, llegamos a tocar fondo, era una situación realmente terrible. Yo había dejado el periódico, afortunadamente, trabajaba en una revista, empecé a tener información, o empezamos muchos a tener información de qué cosa había pasado en esa Unión Soviética que se estaba desintegrando, que estaba desapareciendo, y de alguna forma fue cambiando mi manera de pensar y de sentir. Y en el medio de eso, yo había decidido escribir una novela policíaca con un personaje que de alguna manera tuviera la capacidad de ver esa realidad, de constatarla, de analizarla y de enjuiciarla. Y estaba creando a Mario Conde. Es decir, el mundo estaba cambiando y mi vida estaba cambiando también, profesional y literariamente, y
uno de los elementos importantes de ese cambio fue justamente la creación de mi personaje Mário Conde. Você comentou agora que o Mário Conde nasceu no mesmo dia que você, né? Tem mais aniversário no mesmo dia que você. Mas você escreve nesse mesmo texto que eu mencionei que houve um processo pelo qual o Mário Conde foi sofrendo uma transmutação de personagem em pessoa. Como foi esse processo de transformação da personagem de modo que ele tenha se aproximado de você? El Mario Conde de la primera novela de Pasado Perfecto era un personaje que tenía una misión, ser el testigo, ser la forma de ver y de expresar una realidad que se vivía en Cuba. Yo le creé toda una serie de características personales para que este personaje fuera mucho más verosímil, mucho más humano, pero es con la segunda novela, con Vientos de Cuaresma, en la que yo siento que Mário Conde se redondea psicológicamente en su carácter, en su comportamiento, en sus gustos, en su manera de entender y de expresar la vida. Y lo conservo así durante 4 novelas, la tetralogía. En la cuarta, ya este personaje de Mário Conde me pedía a gritos que lo sacara de la policía. Él no quería seguir siendo policía, él nunca quiso ser policía. De hecho es un antipolicía. Si a Mário Conde lo llevan a una unidad de investigación criminal, a los 3 días lo botan por burro, porque no sabe nada de investigación criminal. Él se pasa la vida diciendo que siente un dolor en la tetilla, que es una premonición, y con las premoniciones va haciendo sus investigaciones. Y eso a mí me interesaba porque yo no quería que tuviera el carácter de los policías que se valen de los elementos tecnológicos, científicos para hacer las investigaciones, sino que fuera a través de la relación humana que estableciera con las investigaciones que fuera haciendo. Y sigue siendo así hasta hoy, hasta esta novela que acabo de terminar hace 15 días y que se publicará el año próximo en España. Y en ese se llama La transparencia del tiempo. La transparencia del tiempo. Y este Mário Conde, en ese proceso de crecimiento, se fue acercando a mí de una manera bastante sospechosa, porque cada vez me iba robando cosas y se iba apropiando de ellas. En este proceso y en el que continúa después con Mário Conde ya como comprador y vendedor de libros viejos fuera de la policía, ese proceso se ha ido incrementando. Y me está pasando algo que es muy preocupante, muy preocupante. El año pasado yo estuve en un festival en España, en la ciudad de Córdoba, y estaba conversando con uno de los organizadores del evento y empiezo a contarle una historia de mi relación con la iglesia, del momento en que yo dejé de ir a la iglesia, porque quería jugar béisbol y tal. Y de pronto me doy cuenta de que yo le estaba contando como mía una historia de Mário Conde. Y yo no quería engañar a esta persona, yo no quería decir una mentira. Pero es que ya Mário Conde me roba las historias y yo, por supuesto, tengo el derecho de robarle las historias a Mário Conde. Y me preguntan, bueno, ¿y Mário Conde por fin se casa con Tamara o no se casa con Tamara? Y Josefina sigue cocinando, no sigue cocinando, y el perro de Mário Conde. Es como si fuera una persona real. Y les puedo decir que es una de las formas más satisfactorias que puede tener un escritor para saber la relación que ha creado con sus lectores. Es decir, que sus lectores se convierten en cómplices, forman parte del mundo que uno ha creado en los libros. No próximo bloco, quería hablar del tema de la libertad del individuo. No de la libertad
de una nación, de un Estado. Seria possível criar esta tetralogia antes da queda do Muro de Berlim, que foi o tema com o qual nós começamos? Porque você fala da descoberta de uma rede de corrupção, de narcotráfico, de rachaduras do sistema cubano, que talvez tenha aflorado neste momento e propiciou que você escrevesse uma série policial que abordasse esses temas. Então eu queria que você respondesse isso, se seria possível e se havia antes de 89, da queda do Muro de Berlim, ficção policial em Cuba que abordasse esses temas, já que o policial em geral aborda questões como corrupção e criminalidade. Cuando yo decidí escribir Pasado Perfecto, yo tenía un propósito muy definido. Yo quería escribir una novela policíaca, cubana, que fuera muy cubana, pero que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas que se habían escrito antes. Durante los años 70 y 80 hubo un movimiento de literatura policial en Cuba y en la casi totalidad de los casos de carácter casi propagandístico. Lo que ocurre es que estos escritores habían escrito en los años 70 y 80. Y en los años 70 y 80, sobre todo en los años 70, en Cuba se vivió un momento de una política cultural muy represiva, muy oscura. Es un momento en el que están marginados, son muertos civiles, muchísimos escritores, entre ellos grandísimas figuras de la cultura cubana como José Lezama Lima o Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, entre otros muchísimos escritores, cineastas, pintores, músicos, bailarines, en fin. Esta situación comienza a cambiar en los años 80, pero muy lentamente. Y mi generación en la literatura es la que empieza a tratar de reflejar otros problemas diferentes y con un lenguaje y con una intención diferente a lo que había ocurrido en los años 70. Pero yo creo que los años 90 es el momento, un momento absolutamente dramático de la vida cubana en el que no había nada, no había comida, no había electricidad, no había transporte, no había nada. Y en ese momento tan terrible para la vida cotidiana, para la vida económica del país, no se sabía qué iba a pasar, pues yo empecé a escribir esta novela. Y el hecho de que el mundo a mi alrededor se estuviera deshaciendo fue un elemento que me concedió mayor libertad a la hora de escribir. Yo creo que un escritor cubano en los años 70 no se le hubiera ocurrido escribir una novela como Pasado Perfecto. Y en los años 80, si lo hubiera escrito, hubiera tenido muchos problemas internos en Cuba. Esta novela yo la escribí, era un momento, la termino a principios del año 91, finales del año 90, principios del 91, no tenía cómo publicarla, las editoriales en Cuba se habían paralizado y la envío al concurso que premiaba novelas policíacas porque ellos sí tenían papel para publicar por lo menos un libro por año. Pero cuando los jurados del concurso leyeron la novela, decidieron que era la mejor novela y que debía ser el premio. Pero cuando los organizadores la leyeron y vieron que no se parecía en nada a las novelas que ellos habían promovido, pues la noche antes fueron a ver a los jurados y le dijeron, hay que cambiar el premio. Los jurados afortunadamente tuvieron una actitud muy digna y dijeron, bueno, si no gana Padura, dejamos el premio desierto. Y el premio quedó desierto. Y por eso es que esta novela se publica en México en noviembre del año 1991, una pequeña editorial de la Universidad de Guadalajara. Pero el hecho de haber escrito esta novela en este momento
refleja lo que estaba ocurriendo en la sociedad cubana y la ganancia de ese espacio de libertad. Neste livro Passado Perfeito, a ação é toda desencadeada por um ato de corrupção, desvio de dinheiro para fora de Cuba, por parte de uma pessoa que tem um cargo chave dentro de uma empresa estatal. Foi visto de maneira negativa pelo regime? Houve algum tipo de, enfim, de censura no sentido literal ou simbólico? Bueno, el hecho de que 3 jurados hayan dicho que era la mejor novela y que los organizadores del concurso no la hayan publicado ya es un acto de censura. Y no hubo más porque la novela no existió en Cuba. La novela se publicó finalmente en el año 94. Tuve el apoyo del presidente de la Unión de Escritores, que consiguió en Cuba en aquella época todo se hacía consiguiendo algo en alguna parte, todo. Desde desayunar, almorzar y comer hasta imprimir un libro. Y consiguieron un poco de papel y se decidió imprimir la novela y bueno, ganó el premio de la crítica de ese año, lo cual era un reconocimiento a esa novela que se pudo haber publicado en el año 91 y tuvo que esperar 3 años. Antes había ocurrido otro acontecimiento importante que ya un poco limpiaba el camino. Y es que en el año 93 yo había ganado el Premio Nacional de Novela con la segunda novela de la serie de Conde. Este es un premio que en una sola ocasión, en 50 años, lo había ganado una novela policial y se publicó en Cuba, y por eso los lectores cubanos tuvieron que leer primero Vientos de Cuaresma y después Pasado Perfecto. Pero ya eso, de alguna manera, un Premio Nacional de Novela, se abren los espacios de reflexión. No livro Hereges, que é um livro diferente, em que o Mário Conde é personagem, mas não é a personagem central, você fala de um episódio histórico de um navio que aportou em Cuba em 1939, portanto, o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, levando judeus poloneses para Cuba, e judeus que depois deveriam embarcar para os Estados Unidos, e que são devolvidos para a Europa pelo governo cubano, né? É uma novela, portanto, que tem uma parte, pelo menos, que é histórica, que se passa no passado e não no presente cubano. Você buscou paralelos entre o que aconteceu em 39 com este navio de judeus que foram devolvidos por Cuba para o continente europeu, onde havia perseguição a judeus, e o momento contemporâneo da Europa, da política internacional, com muitos países europeus rechaçando os refugiados que tentam escapar de perseguições nos seus países de origem? Mira, creo que la literatura tiene la posibilidad de mostrar cómo el hombre es ese animal que tropieza 2, 3, 5 veces con la misma piedra, no aprende. Y la historia se repite, lamentablemente, lamentablemente. En una novela como Herejes, pues yo quería hablar del tema de la libertad del individuo. No de la libertad de una nación, de un Estado, no de la libertad en la forma que habitualmente se le suele ver, que es con una lectura política, sino en un sentido más amplio, en un sentido humano. El hecho de encontrar este acontecimiento terrible de estos judíos que llegan a Cuba y son devueltos y mueren la mayoría de ellos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pues perfectamente me casaba con la historia de tantos refugiados que en el mundo hoy quieren llegar, quieren salvar la vida, llegando o tratando de buscar un destino mejor
y ese destino les es negado y son devueltos. Y ese es un elemento que a mí me interesa mucho, la relación del hombre y la historia y qué aprendemos y qué en la mayoría de los casos no aprendemos de la historia. No próximo bloco, La experiencia del exilio es común a casi todos los cubanos por una vía directa o indirecta. O livro de Padura, O Homem que Amava os Cachorros, trata de um dos acontecimentos mais simbólicos do século XX. O intelectual marxista Leon Trotsky, que junto com Lenin foi um dos principais líderes e organizadores da Revolução Russa de 1917, foi brutalmente assassinado por Ramon Mercader, da polícia de Stalin, revelando aí também as tensões do comunismo dentro do universo soviético. Você criou Mário Conde depois de visitar a casa de Trotsky em 1989, mas demorou quantos anos para criar o homem que amava os cachorros? Quer dizer, por que essa ideia não apareceu até antes do Mário Conde, já que ela é absolutamente vinculada, ligada à experiência de ir ao México e visitar a casa mausoléu, né, do Trotsky no México? La creación literaria es muy misteriosa. A mí a cada rato me preguntan, bueno, ¿y de dónde tú sacaste la idea para escribir tal libro? Digo, yo no sé. Apareció en algún momento. Yo creo que El hombre que amaba a los perros, yo la escribí en el momento en que podía escribirla. El gran periodista polaco Rujar Kapuczynski, en un libro sobre su relación con la Unión Soviética, un libro que se llama El Imperio, dice en un momento que en los años 90 del siglo pasado tuvimos un conocimiento de lo que había ocurrido en la Unión Soviética que nos demostraba que lo que habíamos conocido en los años 80 apenas era el 20% de la historia real de la Unión Soviética. Es decir, la apertura de archivos, la glasnost primero, la perestroika y después la apertura de archivos en la Unión Soviética, en Moscú específicamente, cambió la perspectiva de esa historia. Sin esa información yo no hubiera podido escribir la novela, pero tampoco la hubiera podido escribir sin la información que de esos archivos salió de los acontecimientos de la Guerra Civil Española y la presencia soviética en la Guerra Civil Española. Tampoco hubiera podido escribir esta novela en el año 89 con el desconocimiento total que yo tenía de la figura de Trotsky. En Cuba yo traté de buscar alguna información sobre Trotsky y encontré dos libros, publicados los dos en la Unión Soviética, una editorial que publicaba en lenguas extranjeras que se llamaba Editorial Progreso. Un libro se llamaba Trotsky, el falso profeta, y el otro Trotsky, el traidor. Imagínense ustedes qué información yo podía tener sobre Trotsky. En Cuba, pues no era, el año 89 no era el momento para escribirla, tuve que esperar para tener esa información. Y un acontecimiento de carácter histórico, pero personal, muy importante, y fue el hecho de saber, ya sabiendo quién era Trotsky y que su asesino se había llamado Ramón Mercader, saber que Ramón Mercader había vivido 4 años en Cuba y que era una persona, y de pronto pensar que el protagonista de ese asesinato yo pude habérmelo encontrado en una calle de La Habana, pues eso a mí me conmovió. Em sua apresentação no Fronteiras do Pensamento, Padura falou sobre a condição insular de Cuba, que influencia muito o modo de viver de sua população. Uma geografia determinante, cuja fronteira entre mar e terra é simbolicamente representada pelo malecón. Pero la esencia del malecón habanero no son ni su muro, su avenida o sus edificaciones carcomidas, sino la de ser precisa y evidentemente
la frontera entre la tierra y el mar. Una tierra caliente y un mar que, asomado a la corriente del Golfo de México que sube hacia el Océano Atlántico, puede ir de lo apacible a lo furibundo, a veces en un mismo día. Porque la frontera que marca el malecón no es solo geográfica, tierra y mar, física, sólido y líquido, sino también orgánica y espiritual, adentro y afuera, pues representa la que con mayor evidencia indica a los cubanos y, en especial, a los habaneros, lo que ha sido la esencia de una forma de ser, de ver y de vivir la vida, la insularidad. El malecón constituye el fin de algo y el principio de otra cosa, en dependencia del punto de vista o el estado de ánimo con que se le quiera mirar. Principio o fin de la isla, principio o fin de lo que está más allá, siempre como una promesa más o menos tentadora, más o menos inalcanzable. El malecón es la constancia material y visual de una condición geográfica advertida a veces como una fatalidad, a la cual el poeta Virgilio Piñera, en su verso más celebrado y citado, calificó como la maldita circunstancia del agua por todas partes. Por que você escolheu esse tema da insularidade? Ele é recorrente na literatura cubana. E por que esta fatídica insularidade ela acaba reforçando, gerando traumas na vida política cubana? Vamos a empezar por la parte literaria. Para un brasileño que vive en un país que es un continente, el hecho de imaginar cómo puede ser la vida en una isla es un ejercicio muy complicado. Nosotros vivimos en un territorio reducido, rodeado de agua por todas partes, y eso marca, por supuesto, la relación del hombre con su contexto. Imagínense, en la provincia de La Habana, lo que fue la provincia de La Habana, entre la costa norte y la costa sur hay apenas 50 kilómetros. Estamos rodeados de agua por todas partes realmente. Y eso creó una manera de entender vivir en la isla, vivir fuera de la isla, pertenecer a la isla, dejar de pertenecer a la isla, y creó todo este fenómeno espiritual y cultural de la insularidad. Si a eso se le suma que durante 50 años para un cubano viajar al extranjero era un proceso migratoriamente complicado por razones y decisiones políticas, es esa insularidad acentuada de que yo hablo en mi texto, pues se podrá entender hasta qué punto se convirtió en algo traumático. Algo traumático para mucha gente que deseaban emigrar, que por cualquier tipo de razones. Hay en Cuba personas que quieren emigrar por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales, por razones sexuales, y está el hecho además de que la experiencia del exilio es común a casi todos los cubanos por una vía directa o indirecta. En mi caso, por ejemplo, mi hermano más pequeño vive en los Estados Unidos. Él decidió irse a vivir a los Estados Unidos, pero varias de mis tíos y mis primos se fueron a vivir también a los Estados Unidos. Es una familia dividida. Y como esa hay otras muchas. Y eso, por supuesto, que crea una relación traumática con el espacio en el que vivimos, que estamos rodeados de agua por todas partes. Você faz uma divisão entre os escritores que permaneceram em Cuba e aqueles que saíram e, no entanto, permanecem falando de Cuba, como é o caso do Reinaldo Arenas, do Cabreira Infante. Como é que você vê essa atitude de sair de Cuba e sempre falar de Cuba? E o que você poderia nos dizer sobre a sua decisão de permanecer em Cuba? Yo
no hago una división, yo hago una distinción. Los que están dentro y los que están fuera. Creo que políticamente se manipuló estar dentro y fuera como una división. Y eso me parece que es inadmisible. Por ejemplo, en finales de los años 70, en esa época oscura de que hablamos ahorita, o principios de los 80, se publicó el Diccionario de la Literatura Cubana. Un diccionario es una obra de carácter científico. Y en ese diccionario de la literatura cubana no aparecían escritores cubanos que se habían ido de Cuba, por el hecho de que se habían ido de Cuba. Es decir, que los excluían de su pertenencia cultural. Una división que resulta inadmisible, por la razón que sean. Hay escritores que pertenecen a la cultura cubana, estén donde estén. El hecho de salir de Cuba para los escritores puede condicionar sus maneras de entender la vida, de entender Cuba, de empezar a sentir una nostalgia por Cuba. Yo a veces digo, y cuando lo digo tengo que tener un poco de cuidado porque pueden haber muchas lecturas, pero es cierto, a veces yo digo, estoy hasta el último pelo de tanta Cuba, porque yo vivo en Cuba, escribo sobre Cuba, todo el mundo me pregunta sobre Cuba. A mí me gusta la música de Cuba, el béisbol de Cuba, la comida de Cuba, que es un desastre. Você diz que não gosta da comida de Cuba. Es un desastre, pero me gusta. Você disse aqui neste Es un texto, desastre. você falou nesse texto aqui. Entonces, a veces estoy harto de todo eso, pero pero quizá tengo la ventaja de estar harto de todo eso porque sé que lo tengo. Y entonces los que están fuera viven en esa lucha por la recuperación de lo que ha sido suyo, pero que ya está distante o que les es negado, en fin, que tienen una relación mucho más complicada con la pertenencia cultural. Pero de todas maneras creo que vivan donde vivan, siguen siendo escritores cubanos porque esa es una pertenencia cultural que está por encima de las condiciones políticas. Você fala uma coisa interessante nesse texto lido no Fronteiras do Pensamento, que ter voz e não utilizá-la pode ser um pecado, ainda mais em um país como Cuba. Você quis dizer com isso que nem todo mundo tem voz, né? No todo el mundo tiene voz en el mundo completo. No todos tienen posibilidad. Bueno, hoy hay relaciones que son diferentes en cuanto a la expresión porque el mundo digital ha democratizado los espacios de expresión. Si son bien o mal utilizados, si esa democracia es a veces un poco anárquica, es otro tema, pero ha ampliado los espacios. De todas maneras, el hecho de tener la posibilidad de utilizar la palabra, de saber utilizarla, porque no es lo mismo que yo escriba en Twitter o en mi página de Facebook. Yo no tengo Twitter ni tengo Facebook. Que yo escriba, que alguien escriba cualquier disparate, a que yo en una crónica en La Folla de Sao Paulo o en el periódico El País de España o en The New York Times diga algo sobre la realidad cubana. Tiene, por supuesto, una trascendencia mucho mayor. Y yo creo que si tengo la posibilidad de hacerlo, debo hablar sobre las cosas que creo que son importantes, que creo que son necesarias y que creo que como ciudadano me corresponde, me da una cierta sentido de responsabilidad hacerlo. No próximo bloco, Hay dos verbos esenciales en la vida cubana. Uno es resolver y el otro es inventar. Él es el investigador del que les hablé, Teniente Condor.
¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía. ¿Sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Leonardo Padura também transita no universo do cinema, não só adaptando seus livros para as grandes telas, como criando roteiros originais. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua relação com o cinema. Porque você tem um trabalho como roteirista Sim. que é muito importante, não apenas fazendo o roteiro dessa tetralogia de filmes baseados na tetralogia de romances do Mário Conde, mas você também trabalhou com vários outros diretores, né? Como, por exemplo, Pablo Trapero com o Benício del Toro no 7 Dias em Havana, né? Que são 7 sim. diretores, são 7 partes que compõem esse filme. El señor Elías está aquí conmigo en la embajada. No Regresso a Ítaca, você trabalhou com o Laurent Cantet, que também faz parte, é um dos diretores do 7 Dias em Havana. Como é que é o seu processo de criação no cinema? É muito diferente? Sobretudo quando não se trata de adaptar um dos seus romances, mas de criar um roteiro original, digamos assim. Al escribir para el cine, el novelista tiene que hacer algo que el gran escritor, novelista policíaco Raymond Chandler calificó muy bien. Y es que debe ponerse su segundo mejor traje. Y Chandler decía esto porque al escribir para el cine, el novelista pierde algo que es fundamental en su oficio. El oficio de la novela es el territorio de la libertad. ¿En qué sentido? Puedes escribir una novela del género que quieras, puedes poner la cantidad de personajes que quieras, e incluso puedes poner que esos personajes van a la luna. Tienes todos los espacios posibles. Cuando escribes para el cine, tienes que empezar a aceptar el establecimiento de normas. Esta historia que queremos puede tener 100 minutos, 120 minutos. Esta historia no puede tener demasiados exteriores porque no nos alcanza el dinero. Entonces, empiezas a escribir sabiendo que hay dos figuras que están por encima de ti, aunque dependen de ti. Porque si no hay guión, no hay película. Pero los que toman las grandes decisiones son el director y el productor. El productor por razones económicas y el director por razones estéticas porque es el director de la película. Y entonces ahí pierdes espacio de libertad. Cuando haces una adaptación de una obra literaria, pues es mucho más complicado porque hay un texto preexistente al cual tú tienes que someterlo a una cirugía plástica radical, porque lo tienes que cambiar de medio, del medio en el literario en el que solamente tú te vales de las palabras y de las imágenes que creas con las palabras, tienes que pasarlo a un medio en el que la palabra es utilitaria y lo que es fundamental es la imagen, la visualidad. Por eso son dos ejercicios de escritura completamente distintos. Pero ¿cuál es la única clave posible? Igual que pasa con el periodismo, ¿cuál es la única clave posible? Que tú asumas essa escritura com a maior dignidade possível. E a primeira pergunta é do Matheus. Ele quer saber em que momento você compreende que a sua obra extrapolou as fronteiras de Cuba. O que foi determinante? Há muitos autores da sua geração que não conseguiram essa projeção global? En el año 1995 yo decidí dejar la revista en que trabajaba y hacer vida profesional como escritor. En ese momento mi esposa Lucía y yo teníamos en la casa $400 que me habían pagado en México por una antología que había preparado del cuento cubano, y esos $400 eran hasta que apareciera algo, hasta que hubiera un milagro. Unos meses antes yo había terminado
mi novela Máscaras, la tercera de la serie de Mario Conde. La había enviado a un concurso en España que tenía que anunciarse el ganador en septiembre. Como yo no tenía ni internet ni correo electrónico, pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, nunca me enteré qué había pasado con aquel concurso y por supuesto yo saqué una cuenta que es la elemental. A los premios literarios, los organizadores le avisan al ganador, no le avisan a los 300 perdedores. Oye, perdiste. No, le avisan a uno que fue el que ganó. Y como a mí no me habían avisado, yo debía estar entre los 300 perdedores. Pero 13 días después de que yo dejara de trabajar, el 13 de enero de 1996, me despiertan con una llamada por teléfono de España, que alguien me llamaba, y me dice, Leonardo, te llamamos para decirte que has ganado el premio de novela Café Gijón. El premio de novela Café Gijón pagaba como premio 2 millones de pesetas de la época, $16,000, lo cual era una fortuna absoluta en Cuba. Y 2 meses después me llamó la directora de la editorial Tusqués de Barcelona, una de las editoriales de más prestigio en España, y me dijo, mira, me acabo de leer tu original porque me lo recomendó uno de los jurados y queremos publicar tu libro en esta editorial. Ahí comenzó mi carrera de carácter internacional, por llamarla de alguna forma. Pero yo creo que puede haber algo de fortuito, algo de suerte, pero la esencia de todo es el trabajo. Si yo no hubiera escrito El hombre que amaba a los perros, ustedes no hubieran leído El hombre que amaba a los perros. Sem dúvida. Temos uma pergunta aqui de Gabriel Gaspar, que é a seguinte. Em meio a um oceano de tragédias, o embargo trouxe a Cuba ao menos um presente, uma singular criatividade e capacidade de improviso. A sua própria criatividade se alimenta da criatividade social cubana. Você teme que a atual abertura econômica e a consequente padronização que vem com o capital, ou com o capitalismo, arrefeça essa criatividade coletiva? No se puede hacer predicciones del futuro porque uno suele equivocarse. Es muy cierto que las dificultades de carácter económico, de la vida cotidiana, generan esa creatividad tremenda. Uno en Cuba constantemente tiene que estar conjugando 2 verbos. Hay 2 verbos esenciales en la vida cubana. Uno es resolver y el otro es inventar. Uno se tiene que pasar la vida resolviendo e inventando para poder vivir, y eso crea, realmente genera una creatividad. Pero yo creo que si la gente pudiera tener más acceso y de una manera más natural a bienes y servicios, eso sería mucho mejor para la población. Es decir, que todo lo que pueda ser bueno y mejorar la vida de los cubanos, yo creo que hay que, sabiendo que se asumen riesgos, hay que aceptarlo en la medida en que puede hacer más felices a las personas, ¿no? Conde moveu a foto procurando a melhor iluminação para estudar a figura emoldurada. Tratava-se do busto de um homem, com o cabelo repartido ao meio e descendo até os ombros e uma barba rala e descuidada. Aquela imagem transmitia algo indefinível, sobretudo o olhar perdido e melancólico dos olhos do sujeito. E Conde se perguntou se era o retrato de um homem ou uma representação da figura de Cristo, muito parecida com alguma que devia ter visto
em um ou mais livros com reproduções de pinturas de Rembrandt. Um Cristo de Rembrandt na casa de judeus? Temos aqui uma pergunta sobre o livro Os Hereges. Um dos nossos espectadores aqui, do público aqui presente, pergunta se a frase uma pintura começa pelos olhos, que você atribui a Rembrandt, se é uma frase que você tirou de algum lugar ou se você inventou. E eu aproveito para perguntar de onde surge a ideia de introduzir na trama como um elemento tão importante aquele quadro do Rembrandt, que depois vai parar numa casa de leilão em Londres. Se isso tem algum fundamento também objetivo, factual. Sí. No, es posible que otros muchos escritores, otras muchas personas lo hayan dicho. Hay un viejo refrán español, un viejo dicho español, que dice que los ojos son el espejo del alma. Y creo que Rembrandt pintaba muy bien los ojos, se ocupaba mucho de los ojos y por eso utilizo esa palabra. Y yo decidí utilizar este cuadro porque me parece que es una de los actos definitivos del tránsito hacia la modernidad, el hecho de que Rembrandt haya tratado de pintar la humanidad de Cristo. Es decir, no verlo solamente como esa figura que todavía la pintura barroca idealizaba. Y Rembrandt decide pintar la humanidad de Cristo. ¿Cómo era la mejor manera de pintarla? Bueno, pues él vivía en un barrio en el que estaba rodeado de judíos y había uno de estos judíos que era amigo suyo y le dijo, ven que te voy a dibujar. Esa serie de cabezas de Cristo son 13 o 14. Pueden haber sido más. Hay algunas que se deben haber perdido, se deben haber deteriorado o estar en colecciones privadas que no les interesa que se conozca. Pero eso obsesionó a Rembrandt, pintar el rostro de Cristo para buscar la humanidad de Cristo. Y eso me parece un elemento muy importante. Es ya como decir toda la escolástica medieval que podía quedar terminó aquí y aquí comienza el mundo moderno. E como é que você relaciona isso com a figura do herege dentro do livro? Bueno, porque un judío que se preste a representar a Cristo es un hereje, porque la religión judaica dice que el Mesías no ha llegado. Para ellos, Cristo no es el Mesías. El verdadero Salvador está por llegar. Y entonces aceptar, representar, además la religión judía prohíbe la representación física de dioses o de cualquier cosa. La pintura está prohibida. Até o nome de Deus não pode ser pronunciado. Esto, claro, están llenos de prohibiciones. Y el hecho de violar eso era realmente una herejía. Aun cuando no practique con demasiada frecuencia alguna de esas sensaciones y revelaciones, como esa de caminar al final de la tarde por el malecón, sentarme en su muro de frente a la ciudad a ver la vida, o de frente al mar a verme a mí mismo y a pensar que más allá del océano hay un mundo que he tenido la suerte de conocer y disfrutar, pero que no me pertenece, y volver a sentir que del muro hacia adentro hay un país que, a pesar de leyes y prohibiciones que han llegado a hacerlo hostil, me pertenece, y al que yo pertenezco como el muro del malecón. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Yo soy un escritor que me interesa más ver la sociedad desde su lado oscuro, pero tratar de encontrar en esos personajes que voy viendo la parte... Yo todavía creo en la parte buena del ser humano.